En un mundo donde los imperios se derrumban y las guerras se olvidan, hubo un hombre que se negó a aceptar el fin, un soldado que decidió luchar 30 años después de que su nación se rindiera, y lo hizo solo, perdido en una isla del Pacífico. Hoy conocerás su historia. Pero antes, dime, ¿hasta dónde llegarías por cumplir tu deber? ¿Serías capaz de resistir aunque el mundo entero te dijera que todo ha terminado? Coméntalo aquí abajo. Deja tu like y suscríbete, porque esto es Último Imperio. Y aquí las leyendas nunca mueren. En el corazón del Pacífico, en la isla de Lubang, parece suspendida entre dos siglos. Las olas rompen suavemente contra las orillas, mientras una selva espesa cubre la tierra como un manto de jade. Es 1944, y el imperio del sol naciente agoniza. Pero entre las sombras de los árboles llega un hombre que aún no lo sabe, el joven oficial Hiroo Onoda. Onoda ha sido entrenado como oficial de inteligencia del ejército imperial japonés. Es disciplinado, meticuloso y, sobre todo, leal. Su misión es clara: impedir que el enemigo tome la isla, sabotear sus suministros y resistir hasta el final. Antes de partir, su superior le entrega una orden que sellará su destino para siempre. Bajo ninguna circunstancia te rindas, jamás te quites la vida. Aquella frase se grabó en su alma con fuego. Los primeros días en la isla son puro caos. Los bombardeos retumban a lo lejos, los árboles tiemblan y el cielo se cubre de humo. Onoda y su pequeña unidad se internan en la selva, invisibles entre la maleza, atacando patrullas, saboteando caminos, desapareciendo como fantasmas. Pero en agosto de 1945, el imperio japonés se rinde, y Onoda nunca recibe la noticia. Pasarán los años, y él seguirá cumpliendo una misión que ya no existe. Cada amanecer será una batalla invisible, cada noche un eco del pasado. El joven soldado se convertirá en un espectro, en un símbolo de un tiempo que el mundo quiso olvidar. Mientras todos avanzan, él permanece. Las estaciones se suceden una tras otra. La jungla devora los caminos, los huesos de sus compañeros desaparecen entre raíces, y el uniforme de Onoda se funde con la tierra. Caza animales salvajes, roba arroz a los campesinos, bebe agua de los riachuelos, y repara su fusil como si el próximo combate fuera inminente. A veces encuentra panfletos lanzados desde el aire que anuncian el fin de la guerra. Los lee, los observa y sonríe con amargura. Propaganda enemiga, se dice a sí mismo, y vuelve a internarse en la espesura. Los años 50 llegan. El mundo conoce la televisión, las ciudades se llenan de luces, pero en Lubang el tiempo está detenido. Onoda sigue luchando, atacando aldeas, emboscando patrullas. En su mente, el imperio aún existe. En su pecho, el deber sigue latiendo. Pero a medida que el tiempo avanza, la línea entre el deber y la obsesión se desdibuja. Sus actos dejan de ser órdenes y se convierten en impulsos. Ataca a campesinos inocentes, incendia cultivos, roba comida. Su guerra se ha transformado en una lucha contra el vacío, y él ya no lo nota. En lo profundo de la selva filipina, Jiro camina entre las ruinas de su propia cordura. Cada paso que da resuena como una orden que ya nadie dio. La guerra terminó hace décadas, pero en su mente sigue viva, repitiéndose una y otra vez como un eco imposible de silenciar. Hay quienes dicen que Jiro se volvió un sádico, que disfrutaba del poder, que sus crímenes fueron excusas disfrazadas de patriotismo. Otros aseguran que fue una víctima del deber, un alma que nunca salió del campo de batalla. Quizá ambas cosas sean ciertas. Quizá el monstruo nació del soldado y el soldado del miedo. ¿Dónde termina la disciplina y empieza la locura? ¿Era Jiro un héroe, un mártir del deber o simplemente un hombre que perdió la noción de lo humano? Los psicólogos lo llamarían trauma, disociación,
trastorno de estrés postraumático. Pero en el silencio húmedo de la jungla, ¿acaso esas palabras existen? Él solo conocía una verdad: obedecer. Y tú, que escuchas esta historia, si hubieras pasado 30 años en soledad, posiblemente trastornado por la guerra, si tu patria te hubiera enseñado que rendirte es morir, si tu mente se quebrara entre la selva y el silencio, ¿seguirías luchando? ¿O simplemente dejarías de ser tú? Hiro sigue caminando, invisible para el mundo que lo olvidó. Han pasado casi 30 años desde el fin de la guerra. Es 1974 y el mundo vive ya entre televisores, aviones comerciales y ciudades llenas de luces. Pero en la isla de Lubang, entre el murmullo de los insectos, alguien sigue armado, vigilando, esperando una orden que jamás llegará. Un joven japonés llamado Norio Suzuki, viajero y soñador, se interna en la selva buscando al soldado que aún lucha, y lo encuentra. Cuando Jiro Onoda emerge de entre los árboles, el tiempo se detiene. Su uniforme es un harapo, su fusil aún brilla, y en su mirada no hay sorpresa, solo deber. Suzuki le explica que la guerra terminó hace décadas. Jiro niega con calma, cree que es un truco, una trampa del enemigo. Dice que solo obedecerá si recibe la orden directa de su superior. En su mente, aún es 1945. Semanas después, su antiguo comandante, el mayor Taniguchi, es llevado a Lubang. Vuelve a verlo, canoso, con traje civil, convertido en un hombre común. Y ahí, frente al último soldado de un imperio extinto, pronuncia las palabras que rompen 30 años de silencio. Onoda, la guerra ha terminado. Jiro baja el fusil. Y por primera vez en 3 décadas, respira. De regreso en Japón, las multitudes lo reciben como un héroe. Le ofrecen dinero, entrevistas, aplausos. Pero Jiro no sonríe. Camina entre edificios y luces que le resultan ajenos, como si hubiera aterrizado en otro planeta. Él, que vivió 30 años de guerra, ahora debe aprender a vivir en la paz. Pero, ¿cómo se vive cuando uno solo sabe obedecer? Al final, Jiro Onoda se convirtió en símbolo, en mito, en paradoja. Para algunos, fue un héroe de honor inquebrantable. Para otros, un hombre perdido, incapaz de aceptar la realidad. Pero más allá de los juicios, su historia revela algo más profundo: la fragilidad del deber y el precio de la fe. Porque incluso cuando todo termina, hay quienes siguen luchando. ¿Y tú? ¿Serías capaz de detener la guerra que llevas dentro? Coméntalo aquí abajo, deja tu like y suscríbete, porque esto es Último Imperio, y aquí, las leyendas nunca mueren.